Hermanos, buenos días. En esta mañana vamos a hablar de dos grandes motivaciones para la vida cristiana. Muchas veces escuchamos hablar a los papás que se esfuerzan mucho. En esta semana hablé con un papá y me decía, yo me esfuerzo mucho, me dice, porque mi motivación son mis hijos. Y es una buena motivación, pero nosotros también necesitamos ser motivados. ¿Qué es una motivación? Bueno, la palabra motivación viene del latín motivus o motus, que significa causa del movimiento, lo que en nuestros diccionarios pudieran describir como algo que anima a una persona a actuar o realizar algo. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, anhelamos servirle, anhelamos dar a conocer esa verdad, pero muchas veces nos desanimamos y necesitamos ese algo que nos ayude, que nos impulse. Pero también hay algunas personas también que llegan a la iglesia por distintos motivos, distintas motivaciones. Dios, que conoce los corazones, lo sabe cuál es la motivación. ¿Cuál sería tu motivación para hacer lo que tú haces ahora? ¿Cuál sería tu motivación para servir al Señor? ¿Cuál sería tu motivación para vivir cada día? Entonces, vamos a ver este texto. Espero que pueda ayudarte como me ayudó mucho a mí, como me animó mucho a mí, pero también me confrontó. Y espero que también podamos ir al texto y podamos nosotros meditar hoy. Hoy tenemos la cena del Señor. Y es un bonito tiempo para ir meditando y reflexionando sobre cuáles son las motivaciones que nos traen a este lugar. Entonces, vamos a leer nuevamente el texto y después voy a orar, ¿sí? Y que el Señor guíe todo este tiempo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oremos. Soberano y santo Señor, Señor, es tu palabra la que vamos a escudriñar, Señor, y necesitamos tu dirección. Que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, Señor, a toda verdad. Que sea tu Espíritu Santo la que nos confronte, la que nos ayude, Señor, a poder encontrar en ella la verdad que necesitamos para nuestras vidas. Guíanos, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hay dos encabezados principales. El temor del Señor nos lleva a dar un testimonio firme y el amor del Señor nos lleva a ser siervos fieles. Entonces, comenzando el texto, el apóstol Pablo comienza diciendo: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Si nosotros miramos nuestro texto en el verso 11, conociendo pues el temor del Señor, vemos que es un versículo de conexión que conecta con el verso anterior, que es el verso 10, porque es necesario. ¿Cuál es el verso 10? El verso 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, esa conexión nos va a ayudar a comprender el tipo de temor del Señor del que está hablando el apóstol Pablo. El temor de Pablo fluye del verso 10. Es que un día vamos a estar delante de Cristo. Y la situación muchas veces es que nosotros no vemos a ese Jesús Salvador como aquel que un día vendrá a juzgar a la humanidad. No vemos a ese Jesús como el juez de toda la tierra, el juez que vendrá un día a juzgar al mundo. Pablo está motivado por el temor y ahora debemos tener cuidado porque este es un cierto tipo de temor del que nos habla el Antiguo Testamento.
Es un temor que no es un miedo al que comúnmente tuviéramos si miráramos una película de terror o no sé, tuviéramos pánico. No, es un tipo de temor diferente. Y podría, en Hebreos, hay una descripción de este temor. Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La razón, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, ese temor es la promesa del nuevo pacto. Ese temor está en cada uno de los hijos de Dios de este pacto. Jeremías 32:40 dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. El temor de Jehová es limpio, dice el Salmo 119:9, que permanece para siempre. Y Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hay un temor reverencial de Pablo que deriva del verso 10. Es un temor reverencial que le va a llevar a persuadir a los hombres. Es un temor reverencial que surge del corazón de Pablo. Entonces, lo que me gustaría ver es, dentro del verso 10, hay una verdad grande que olvidamos, como decía en un principio, que Cristo va a ser el juez de toda la tierra. Y te voy a dar 4 versículos que muestran que Jesús es el que va a juzgar al mundo, para que no se te olvide que ese Cristo que muchos rechazan, que ese Cristo que tú estás alabando, que ese Cristo que tú estás llevando su obra, su evangelio, ese Jesús va a regresar por segunda vez a juzgar al mundo. Vemos Romanos capítulo 2, 15-16, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos en sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hechos capítulo 10, versículo 42, 43. Dice lo siguiente: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Está hablando en el contexto de Cristo. 1 Timoteo 4:1, los que predicamos, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y ahí le dice a Timoteo que prediques la palabra. Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Hechos 17:30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y Apocalipsis a la iglesia de Tiatira le dice en Apocalipsis 2:23, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pablo es consciente del inminente juicio, de aquel juicio en el cual toda la humanidad estará presente. Pablo, y ese temor a ese Dios omnipotente, a ese Dios soberano, a ese Dios vivo, a ese Dios santo, es que persuade a Pablo para llevar el evangelio. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Cristo, nuestro Dios, es omnisciente. En aquel día todos nosotros seremos mostrados tal como somos realmente. En aquel día nosotros vamos a mostrarnos cómo somos. Se revelarán todas nuestras vidas secretas, tanto buenas como malas. Algunos de nosotros tal vez estaremos agachados con la cabeza abajo, avergonzados tal vez. Otros se sorprenderán, hermanos, porque aún la pequeña cosa, la más insignificante cosa que tú has hecho para el Señor, ese día glorificará a Dios.
Ese día exaltará al Dios de los cielos. Un vaso de agua que hayas dado a alguien, lo mínimo que tal vez tú consideres que es nada, ese día va a exaltar a nuestro Dios. Tal vez para los hombres muchas de las cosas que hacemos no significan nada. Tal vez muchas de las tú piensas que las cosas que a veces que son insignificantes, pequeñas, puedes pensar que no sirven de nada. Pero si tú lo haces para el Señor en aquel día, va a ensalzar al Dios Altísimo. En aquel día, el día que estemos delante de la presencia de ese gran juez, va a exaltar el nombre de Dios. Entonces, ese día no habrá que fingir. No hay que fingir en este juicio, porque Dios todo lo sabe. Nuestro carácter y nuestros trabajos se revelarán tal como son y se otorgarán las recompensas adecuadas. La persona que vive para Jesús, ahora tenemos cuidado de tener buenos testimonios, pero a veces tal vez muchos no tienen cuidado en eso. Ese día va a mostrarse todo, hermano, todo lo que tenemos dentro. Nunca olvide, los resultados no son la única prueba de la vida y el servicio de un trabajador. Los motivos del corazón son importantes. ¿Qué te motiva para seguir adelante? ¿Qué te motiva para vivir la vida cristiana? Entonces, hermanos, esa pequeña cosa que tú hiciste por causa del Señor, ese día, hermano, Dios te va a decir: ven, buen siervo. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ese día, hermano, toda la iglesia, todo el mundo, toda la humanidad va a estar presente. Y habrá personas tal vez que no van a obtener un crédito por haberlo hecho por Dios, porque tal vez lo hicieron por una motivación equivocada. Tal vez alguien llegó aquí porque su mamá, o su esposa, su amigo lo quiso que viniera, pero no lo hizo por el Señor. Pero nos alegramos que tú estés aquí si tú viniste por una causa que no sea el Señor. Porque sabemos que el Señor puede cambiar tu corazón. Porque sabemos que el Señor puede salvarte. Porque sabemos que Dios en Cristo lo puede todo. Sabemos que puede hacer un cambio en ti. Pero si tú viniste por una causa equivocada, no podrás pararte delante de Cristo y hablar sobre las veces que viniste a la iglesia, porque tu corazón revelará el motivo de estar aquí. Lo mismo será para cualquier otra cosa que no lo hicimos por la causa de Cristo. Hoy adoraste a Cristo, le ofreciste alabanza. Lo hiciste por la verdadera motivación, por lo que Él es. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? Recuerda que Cristo Jesús te está mirando. Cristo Jesús, el juez que va a juzgar al mundo, te está mirando y conoce los secretos más íntimos de tu corazón. Ante Él no hay nada que esté oculto. Todo se revelará en aquel día, en aquel tribunal grandioso, el cual al final de los tiempos el Señor va a juzgar al mundo. Entonces todas las cosas buenas que hiciste amplificará la gloria de Dios, porque todo lo que hacemos que es verdad viene de la obra del Espíritu Santo. Todo lo bueno que has hecho se revelará para la gloria del Señor. Pero también cada trato malvado, cada error lujurioso de la medianoche que haces en la oscuridad se va a revelar ese día. Cada ofensa, cada rencor que has guardado en tu corazón ese día se va a revelar. Cada oportunidad perdida para compartir el evangelio, cada una de esas cosas saldrá a la luz en aquel día y Él lo expondrá y dará su veredicto. Hermanos, ¿estamos ofreciendo lo mejor para la gloria del Señor? ¿Cómo estamos en nuestras vidas? ¿O estamos despreciando nuestros dones que el Señor nos ha dado? ¿Estamos siendo negligentes? Hermanos, debemos meditar en el Señor, que ese Cristo en quien hemos creído es el juez de toda la tierra. Tenemos una cita programada ante ese tribunal. Pablo va persuadiendo a los hombres, por temor al Señor persuade a los hombres. Y para ser fieles a la Escritura debemos proclamar que el mismo Cristo que vino a morir por los pecados de su pueblo vendrá por segunda vez a juzgar y condenar a aquellos que han rechazado su obra de salvación.
Habrá un juicio. Todo hombre, desde el primero hasta el último, será llamado y probado. Este juicio es inminente y podrá venir en cualquier momento. Dice la palabra en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido, que los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Si tú no tienes a Cristo, ¿cómo vas a pararte en ese día, en aquel gran día, en la presencia del Señor? Va a ser terrible ese día. Pablo dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es por esa razón que las escrituras están llenas de advertencias acerca de este gran día y de la necesidad de que todos los hombres se arrepientan y estén preparados para estar frente a Cristo. Pablo persuade, es su responsabilidad como hijo de Dios sobre su conciencia, sobre su creencia, que también él un día dará cuenta al Señor. Cada uno de nosotros daremos cuenta al Señor. No será para condenación, será para recompensa. Pero muchas veces nosotros, como hijos de Dios, somos negligentes. Animémonos, hermano, anímense, porque lo mínimo que tú hagas para el Señor ese día va a amplificar la gloria del Señor. Y ese Dios que tú estás dándolo todo, ese día Él reconocerá. Tal vez tú estás haciendo algo en la iglesia y que nadie te reconoce. Tal vez estás esforzándote por hacer algo, por llevar el evangelio, por predicar el evangelio. Tal vez estás esforzándote en muchas de las cosas y nadie te ve, pero Dios sí te ve y un día te recompensará. Aquel día todo va a salir a la luz, todo se va a revelar. Si conoces a Cristo, hermano, no te desanimes, no te desalientes. Este es el tiempo en el que el Señor nos ha permitido conocerlo y vivir para Él. Glorifiquemos su santo nombre cada día de nuestras vidas. Pero si no conoces a Cristo, ese día será terrible. Todas las voces ateas serán silenciadas por el juez justo, porque en ese momento reconocerán lo que negaron toda su vida y después vendrá la sentencia. Ese día será terrible. Cristo dará la sentencia contra aquellos que se rebelaron. Hebreos 10 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La pregunta es, si tú no conoces a Cristo, ¿estás preparado para ese día? Y si tú conoces a Cristo, ¿estás dándolo todo por la causa de Cristo? ¿Estás dándolo todo por la causa de tu Señor? ¿Estás dándolo todo porque aquel día todo se revelará? Ese día Pablo persuade a los hombres y por eso es firme en llevar el evangelio. Pablo está defendiendo su ministerio contra los falsos maestros que están acusándole de cosas, de mentiras. Vemos cómo Pablo va a apelar a la conciencia de los hermanos de Corinto. Muchos de ellos están siendo arrastrados por estas mentiras. Pablo va a apelar a su conciencia de estos hermanos. Pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero también que lo sea vuestras conciencias, le dice a los hermanos de Corinto. El saber esta verdad nos va a ayudar a llevar una vida íntegra. El saber que Dios todo lo conoce. La Biblia nos enseña que iguales son las tinieblas que la luz. Él lo sabe todo. Pablo apela a la conciencia de los hermanos de Corinto. Pablo llevaba su ministerio con integridad. Una integridad que debe caracterizar a cada hijo de Dios. ¿Cómo te estás llevando tu ministerio? Y estoy hablando de todos los ministerios que Dios te ha dado, responsabilidades que el Señor te ha dado. ¿Cómo lo estás llevando delante de su presencia? Porque estamos delante de su presencia siempre, porque Él conoce el corazón de los hombres y un día se revelarán todas las cosas. Entonces Pablo va apelando a los hermanos de Corinto, a la conciencia de estos hermanos. Como decían la vez pasada, él estuvo 18 meses con ellos. Ellos lo conocían, ellos habían visto el fruto de su trabajo. Ellos habían visto el trabajo y la vida de Pablo. Una vida íntegra que se había dado todo por amor a ellos. Y ellos lo sabían muy bien, pero lamentablemente muchos de ellos estaban siendo arrastrados por estos falsos maestros. Y Pablo les había dicho les dice en el 5:2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.
Pablo estaba seguro de quién era él y quién era su Dios. Sabía que él lo estaba dando todo para la gloria del Señor. La elección de los hermanos de Corinto era sencilla. O escuchaban la voz de sus conciencias o escuchaban la voz de los falsos maestros. Ellos tenían que meditar. Él tenía el temor del Señor y estaba seguro que el Señor conocía su corazón. Ese temor lo llevaba a honrarlo y darle toda la gloria en su vida. A diferencia de los falsos apóstoles, por esa razón Pablo le dice: no nos recomendamos pues a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis que responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque Dios mira el corazón, no las apariencias. Los fariseos eran hombres religiosos, intachables, pero su corazón estaba lejos del Señor. No solamente importa lo externo, sobre todo importa lo interno, tu corazón, ¿cómo está? ¿Cuáles son tus motivaciones por las cuales tú estás haciendo las cosas que haces? Pablo tenía una motivación y era el temor al Señor. Entonces Pablo, al decirle a los cristianos de Corinto cómo Dios está trabajando a través de sus luchas y sus pruebas, les está dando algo para decir en su defensa. El objeto de su jactancia estaba en la santidad, el celo y el amor de Pablo. Porque él sabía que ese Dios es santo y él conoce su corazón. Entonces vemos a estos hermanos que tenían que decidir. Y es más, estos falsos apóstoles están hablando de Pablo, están diciendo que él está loco por todas las cosas que él está diciendo. Entonces los hermanos de Corinto que conocían a Pablo deben meditar y reflexionar con respecto a lo que les están diciendo los falsos maestros. Y la pregunta sería para nosotros: ¿en qué te glorías ahora? Si hay jactancia en ti, ¿de qué te jactas si todo viene del Señor? No hay razón para jactarnos. Pablo no se está jactando. Pablo está defendiendo su ministerio, porque si su ministerio, de alguna manera los hermanos empiezan a dudar y son arrastrados, el evangelio va a ser vituperado. El evangelio de Cristo va a ser pisoteado. De manera que Pablo no lo hace por él, lo hace por el evangelio y por Cristo, su Señor. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo va lidiando contra estos falsos maestros, hablando al corazón y a la conciencia de los hermanos de Corintios. Y les dice que no es la apariencia la que importa realmente, sino el corazón de cómo hacemos para el Señor. Y los corintios sabían mejor que nadie quién era Pablo. Pero también dice la palabra: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Vemos cómo hay un amor. Pablo amaba al Señor. Y uno puede ver de alguna manera en los primeros versos, casi pierde la vida. En los primeros versos de 2 Corintios, él va a narrar todas las cosas que le pasaron. Y es por amor al Señor. Él era capaz de hacer, por el amor que sentía Cristo, todas las cosas. Pero si nosotros seguimos el contexto, vamos a ver que se ve mejor o se puede entender mejor que a Pablo le movía, a Pablo le presionaba, a Pablo le constreñía el amor que Dios sentía hacia él. Entonces vemos cómo dice: lo que lo motivaba, lo que movía a Pablo era el amor que el Señor sentía por él. Él nunca perdió la capacidad de sorprenderse por el amor que tenía Dios con él, Cristo que tenía con él. Este es ese amor que lo presionaba y llevaba a servirle de todo corazón. Y ese amor lo llevaba a un acto de adoración agradecida. Siempre se sintió identificado y unido a Cristo, porque él sabía quién era él. Las escrituras son claras que en la cruz no fue una ocurrencia divina ni un accidente humano, porque Jesús era el Cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Vemos cómo ese Cristo vino a morir por nuestros pecados, porque amaba a estos seres rebeldes, a estas personas que odiaban a ese Dios altísimo, odiaban a ese Cristo. Muchos de nosotros tal vez fuimos blasfemos y perseguidores, pero Dios tuvo misericordia de nosotros como lo tuvo con el apóstol Pablo. No había un área de la vida de Pablo que no había afectado su aprecio por el Señor, su fascinación por el amor de Cristo.
porque el amor de Cristo lo controlaba. Entonces vemos cómo dice, porque el amor del Señor le controla, porque el amor de Cristo nos constriñe, dice el apóstol Pablo. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esta es la conclusión que había sacado. ¿Cuál fue esa conclusión? Que aquel que murió por todos, por tanto todos murieron. Esta es una declaración interesante y según las enseñanzas del Nuevo Testamento nos enseña que la muerte de Cristo fue una muerte vicaria. Fue una muerte en nuestro lugar. Nosotros merecíamos sufrir y morir en aquella cruz, pero Cristo ocupó nuestro lugar. La cruz de Cristo trae a nuestra mente los insultos, el dolor físico que Él sufrió. Morir en una cruz fue humillante en el contexto de Cristo. Ahí nosotros deberíamos estar, pero no estuvimos y no vamos a estar porque Cristo ocupó nuestro lugar. Él sufrió los látigos, lo clavaron en la cruz, pero somos salvos porque Él llevó nuestro pecado y fue aplastado bajo el juicio de Dios. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo fue hecho pecado, así como el creyente es hecho justicia en Dios, en Cristo, a través de Cristo. Él fue hecho pecado por nosotros. En el momento que una persona cree en Jesús, su pecado es perdonado y la justicia de Cristo imputada sobre él. Dios declara al creyente como justo y lo trata como justo. Vemos cómo Cristo sufrió la ira de Dios. Tuvo que sufrir la ira de Dios en lugar nuestro. Sufrió el desamparo y el alejamiento de Dios. Vemos cómo su Padre lo abandonó en el momento que Él está cargando nuestros pecados. Vemos cómo el Padre lo abandonó y Él va hablando en medio de ese dolor. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es tremendo ese sacrificio que Él hace por amor a su pueblo, por amor a sus hijos, por amor a aquellos que van a creer, por amor a aquellos a quienes Dios ha elegido. Entonces vemos cómo la ira de Dios cayó sobre el justo. El clamor de angustia de Cristo desde la cruz estalló tremendamente como un terrible rugido. Su búsqueda fue incansable, su lamento fue incesante, su angustia fue sin medida. Pero los cielos fueron como cerrados como puertas de bronce. Pues el Padre no lo escuchó en ese momento, porque Él estaba cargando tu culpa y mi culpa. Él estaba cargando nuestros pecados en ese momento, porque Dios es santo y no puede ver el pecado. De manera que Cristo estaba ahí cumpliendo nuestro lugar, ocupando nuestro lugar para remediar esa gran impenetrable pared que hacía imposible la comunión con Dios, para remediar esta separación entre Dios y el hombre. Es ahí en ese momento en el que Él recibió la ira del Padre. Es tremendo, hermanos, cómo este Cristo sufrió el terrible desamparo de Dios. Él vivía por siempre unido en la Trinidad, nunca había abandonado, y en ese momento el Padre lo abandona. En ese momento Él clama: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es terrible. Él quedó en absoluta soledad, pagando nuestros pecados. ¿Por qué? Por esa razón dice Pablo, porque su amor nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque era necesario que Cristo sufriera la ira de Dios en el Calvario, para que Él realmente muriera por nuestros pecados. Cristo fue sepultado, murió y fue sepultado. Y lo bueno es que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Él hizo un camino de salvación para su pueblo, tomando su lugar, llevando su pecado y extinguiendo la ira que le correspondía con su propio cuerpo. La ira que nos tocaba, Él la extinguió con su cuerpo. Él se sacrificó por su pueblo, Él se sacrificó por nosotros.
Satisfizo las demandas justas de Dios con nosotros y hacer lo posible para nosotros, para vivir a través de Él. Vemos cómo ese amor de Dios se manifestó en nosotros, que Dios ha enviado a su único Hijo. Y su único Hijo, dice la palabra, que vino voluntariamente por amor de nosotros. De manera que Él murió para que todos muriéramos, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, con esa muerte sustitutoria, Él va a cambiar la vida de aquellos que creen. Él va a transformar la vida de aquellos que creen en esa muerte sustitutoria, en esa muerte vicaria. Él va a sanar y transformar la vida de aquellas personas que entregan sus vidas con fe. De manera que esas personas van a renunciar a ellos mismos para vivir para Cristo. La pregunta es que si ese amor que Dios te tuvo, ese amor que Cristo te tuvo en la cruz, está moviéndote a despertar cada día para glorificar su santo nombre. ¿Cómo estamos cada día viviendo la vida cristiana? Ese amor tan grande no lo puedes despreciar. Ese amor tan grande que dio por ti, hermano, ¿cómo tú puedes desperdiciarlo? Pablo estaba asombrado cada vez más del amor que Dios le tuvo en Cristo, del amor que Cristo mismo tenía hacia él. Y eso lo movía a hacer las cosas que hacía. Que el Señor nos dé la gracia y la luz para poder fijar nuestros ojos en Cristo y mirar su obra bendita, para que esa obra nos mueva y que podamos vivir para la gloria de su nombre. Vivir para aquel que nos amó y lo entregó todo por nosotros. Aquel que con su muerte removió el obstáculo del pecado y su castigo y abrió la obra para salvación, para la transformación del pecador. Entonces vemos cómo ese Dios grandioso envió a su Hijo Cristo, y ese Hijo Cristo también nos amó. Jesús murió para que pudiéramos vivir a través de Él, lo cual es salvación, para que pudiéramos vivir por Él, lo cual es consagración, y para que pudiéramos vivir con Él, lo cual es gloria. Nosotros estamos llamados a glorificar el nombre del Señor. Nosotros estamos llamados a vivir por aquel que murió por nuestros pecados. La pregunta que te hago en esta mañana: ¿cómo estás tú, hermano? Hoy es día de Santa Cena, día en que vamos a renovar nuestro pacto, día que vamos a renovar ese pacto que fue instituido con su sangre preciosa allí en el Calvario. ¿Cómo están tus corazones? ¿Cuáles son tus motivaciones? Pablo tiene dos motivaciones aquí. Pablo tiene el temor del Señor, que lo lleva a compartir el evangelio, que lo lleva a estar firme con convicción, a defender su ministerio. Pero también su otra motivación es el amor del Señor, que lo mueve a servirle fielmente, que lo mueve a glorificar el nombre del Señor en todas las cosas. Hermano, estas dos motivaciones espero que puedan servirte también para vivir la vida cristiana. Dos motivaciones que vemos cómo movieron a Pablo para hacer lo que hacía, entregado totalmente a la vida para la gloria del Señor. Él murió, dice, para que Él, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Estás viviendo para aquel que murió por ti? Sería la pregunta. Entonces vemos cómo ese amor en la cruz del Calvario nos va a ayudar a seguir y a continuar nuestras luchas. Ese amor que nos tuvo nuestro Señor Jesucristo nos va a ayudar y debe ser motivo para seguir adelante y despertarnos cada mañana para glorificar el nombre del Señor. Si tú estás viniendo por primera vez, amigo, yo te invito a disfrutar de ese amor que movió a Pablo, ese amor que mueve a sus hijos a servir al Dios Altísimo, a ese Dios Santo. Yo te llamo, hermano, amigo mío, si tú no conoces a ese Cristo. Vendrá un día que ese Cristo que da la oportunidad ahora para salvarse, ese día, ese mismo Cristo, un día vendrá a juzgar a toda la humanidad. No desperdicies ese llamado que Él te hace. No quiero la muerte del impío, dice. ¿Cómo te pararás delante de su presencia? Porque Apocalipsis nos dice
que aún los montes se despedazan, se derriten delante de la presencia de ese ser. Ese ser que está sentado en ese trono blanco es Cristo. Ese ser que está ahí sentado, el que el hombre aún todos huyen de esa santa presencia, ese es Cristo. Y ese Cristo te da la oportunidad ahora de creer en Él, que Él vino a morir por los pecados de aquellos que ponen su fe en Él y ya no viven para sí mismos, sino para Él, por aquel que los salvó. Entonces, amigos, si tú no conoces este amor, te invito a que tú confíes en el Señor y Él te va a mostrar quién es Él. Hermano, y si tú estás desanimado, tenemos dos motivaciones para seguir luchando. Tenemos dos motivaciones, porque tenemos familias, tenemos hermanos, tenemos vecinos, tenemos amigos que no conocen a Cristo. Ahí está nuestro llamado para compartirles el evangelio, porque un día todos darán cuenta ante el gran tribunal de Cristo. Así que, hermanos, ahí tenemos dos motivaciones que espero que puedan ayudarlos, como a mí me ayudó y que me motivó mucho y me alentó mucho, porque necesitamos motivaciones, y esta motivación que Pablo tiene es grandiosa, porque deriva de lo que Cristo hizo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe en todas las cosas. Vamos a orar, ¿sí? Soberano y bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por amarnos, Señor, gracias por darlo todo para que podamos conocerte, para que podamos, Señor, disfrutar de tu amor, para que podamos ser impresionados por ese amor que tú nos diste en la cruz. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, gracias te damos por todo lo que haces en nuestra vida. Somos indignos, Señor, pero es tu gracia la que has derramado abundantemente en la vida de tus hijos. Gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén.